Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Os mando un abrazo a todos vosotros, a toda la familia de la Iglesia de Torrefuerte. Vamos a compartir un pensamiento que he puesto el Señor en mi corazón sobre el Salmo 33. No sin antes mandar fuerte ánimo a nuestra hermana Maggie, que ha estado convaleciente y que se encuentra mejor, ya ando de alta. Nos alegramos mucho, Maggie. Y también por las personas ancianas de nuestra iglesia, todas las personas mayores, le mando yo un beso muy grande a todas ellas, mucho ánimo y ya queda menos. ¿Vale? Vamos a compartir el Salmo 33, que dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 33, no sé si lo he dicho antes, creo que sí. Este salmo lo quería compartir porque yo creo que es un tiempo muy importante en el tema del confinamiento o en el tema de los virus, que nos ha sorprendido a todos, que realmente nadie estaba preparado, ni el gobierno, ni los propios creyentes, ¿no? Porque aunque la palabra de Dios habla de muchas cosas, que a continuación pasaré a hablar, pero no creíamos que iba a sucedernos esto en nuestra generación, que iba a pasar, ¿no? Entonces, quería compartir este salmo primero porque en este salmo nos dice el Señor que nos alegremos. Oh justos, los justificados por Jesucristo, ¿no? Que lo alabemos. Que lo alabemos. Esto es un llamamiento de Dios para alabar. Y lo dejó escrito en la Biblia precisamente para estos días. Y dice que lo hagamos bien, tañendo con júbilo. Con júbilo es con alegría, con mucho gozo, con mucha seguridad, sabiendo que está agradando a Dios, que esto sube a la presencia del Señor Jesucristo y que, como las oraciones de los santos, ¿no? Sube, ¿no? Y la alabanza también, ¿no? Y la alabanza alegra el corazón de Dios, ¿no? Entonces hagámoslo con júbilo, hermano, en medio de esta sociedad. Esta sociedad no va a querer que tú alabes a Dios. De hecho, va a intentar que tú no lo hagas, porque para ellos es una locura. La gente no va a aplaudir nunca una actitud como la tuya si tú alabas a Dios. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo con alegría, porque dice que es hermosa la alabanza para Él, por parte de los íntegros, ¿no? De los que confiamos en Él, lo buscamos cada día y estamos en sus caminos, ¿no? Y intentamos que Él esté en nuestra vida, que muere con nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que siempre buscar exaltar su nombre, y más en estos tiempos donde la gente está teniendo temores, donde ansiedades, incertidumbre. Este es el momento de hacerlo. Por dos motivos. Primero, porque Dios nos lo pide, ¿no? Como nos lo está pidiendo, ¿no? Cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, teniendo con júbilo. Y segundo, porque nos da poderosas razones. Por ejemplo, yo siempre he escuchado en mi vida, cuando leo este versículo, el versículo 4, dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad.
Yo siempre he escuchado toda mi vida cuando dice la gente, vamos a hacer las cosas por derecho. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. Si tú actúas así, si tú hablas así, si tú vas por derecho, está agradando a Dios. Dios, su palabra es recta y su espíritu mora dentro de nosotros. Su palabra es su Espíritu Santo. Y si la palabra de Dios mora en ti, no puede haber 22 dobleces. Tú tienes que ser siempre el mismo. Aquí, en la iglesia, en la familia, en la casa, con los amigos, tiene que ser el mismo. Y tiene que hablar recto, de frente, frontal. La gente tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque yo antes de escuchar la palabra de Dios no sabía, no conocía, pensaba que la iglesia era, no sé, tenía un concepto erróneo de la iglesia. Pero cuando yo escuché la palabra de Dios me di cuenta realmente que era la verdad, que era mi guía, que era mi consejo, que tenía poder para sanar, que le daba paz a mi alma, que me daba sabiduría. Las personas adultas nos quieren escuchar la palabra de Dios porque realmente es luz. Y Arcelupo saca a todo lo oculto que hay en nosotros interior, lo saca a la luz y eso nos produce tristeza. Pero la palabra de Dios da otro fruto que no es tristeza. La gente está equivocada. Como sabéis, hermanos, la palabra de Dios nos promete o nos dice que Jesucristo murió por nosotros. Dice el versículo 4, ¿no? Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Fíjate tú, si fue fiel Dios Todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, por nuestra vana manera de vivir, por nuestra pasada manera de vivir, por nuestros errores, los que tanto daño nos hacía. Pues entonces tenemos que estar contentos porque al leer la palabra, primero, entendemos cuáles son nuestros errores, segundo, entendemos qué es lo que le agrada a Dios, y tercero, nos da la esperanza y el gozo y la tranquilidad de saber que somos salvos por su palabra, por su sangre, perdón. Que la sangre de Jesús, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz, nos limpió de todo pecado. Y ahora tenemos una vida nueva, tenemos mucho gozo. Referente a la palabra, ¿no? Tenemos esa certeza que Jesucristo nos está escuchando, nos está bendiciendo, Él está con nosotros. Y si nosotros hablamos de manera recta, como Él es recto y su Espíritu mora en nosotros, todo aquel que quiera escucharte, escuchará palabra de Dios, palabra recta. Verá en ti que no hay dobleces. Y quien te escucha, te aprecia. Quien no te aprecia, no te escucha. Habrá gente que te quiera escuchar y habrá gente que no. Entonces, no tenemos que agradar a los que no nos quieren escuchar. Tenemos que agradar a Dios. Entonces, tenemos que ser rectos. Si no nos quieren escuchar, no pasa nada. Porque entendemos que la gente tenga un poquito de, no sé, reparo o la ignorancia, ¿no?, que produce el temor, ¿no? Pero quien te quiera escuchar, va a escuchar la palabra de Dios, recta de Dios. Y como decimos, ¿no?, su palabra es perfecta, es recta y es la verdad, es el consuelo. Tiene el poder para sanar el alma, para dar descanso, ¿no? Tiene poder para abrir los ojos a la persona que está viviendo de forma equivocada y no lo hace bien. Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué es necesario esto, hermano? Porque toda su obra es hecha con fidelidad. Él es fiel con todo aquel que se acerca a Él. Dios es fiel con sus hijos. Él no es un padre que pasa de sus hijos y... No. Él es un padre que se preocupa por cada uno de sus hijos y los trata cada día. Los enseña, los alimenta, los consuela, los bendice, los aconseja y los guía. Es su palabra. Él es nuestro Padre Celestial. Él ha dejado esta palabra para que veamos el lado bueno de todas las cosas. Él es el perdón con mayúsculas. Y no hay nada que pueda separar al hombre de Dios. Mejor dicho, no hay ningún pecado que pueda separar a Dios de un hijo arrepentido. No lo puede separar. Por eso, Él es fiel con nosotros y su obra es hecha con fidelidad. Su palabra es recta y todo aquel que escucha su palabra puede volver al Dios Todopoderoso, porque Él lo perdona. Y Él le enseña que su Hijo Jesucristo murió por Él, por esa persona. Entonces, ya tenemos lo primero. Su palabra es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él fue fiel con nuestra vida desde el primer momento que nos creó. Siempre está dispuesto a sostenernos. Solo tiene que ir a Él. ¿De acuerdo? ¿Sabes por qué? Porque toda su obra, se hizo con mucho amor y con mucha fidelidad. Jesucristo hizo esa obra por nosotros, derribando la barrera que había entre Dios, el Padre y su Hijo, sus hijos que somos nosotros, y cambió la historia. La historia se cuenta desde Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. Y hay un antes y un después de leer la palabra de Dios, en nuestra vida también, en nuestra historia. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, como dice el versículo 9. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él tiene poder para cambiar todas las cosas, hermano.
Por eso nosotros, en este tiempo de virus, tenemos que acercarnos más y más a la palabra y más al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel, al Señor Jesucristo, al que nos salvó, al que nos levantó de los pecados, de los muertos, del pecado, de la vana manera de vivir que teníamos, ¿no? Tu vida le pertenece a Dios, por eso tú fuiste hecho. Tu vida, tú vives porque Dios quiere que vives. Cada aliento tuyo viene de Él. Así que no necesitas otra excusa para acercarte al Dios Todopoderoso. Si sientes en tu corazón que tú vives porque Dios quiere que vivas. Nuestra esperanza no se acaba porque en China, un país comunista, haya sacado un virus de manera fortuita en un laboratorio, como si esto fuera un cómic de los que veíamos últimamente. No hay nada fortuito, hermano, no hay nada por casualidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios dejó escrito en su palabra todo lo que iba a ocurrir. Mira, hermano, hay una palabra en este salmo, que es el versículo 10, que yo creo que me voy a centrar en esta parte, que dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios fue tan fiel con su pueblo que dejó escrito su palabra, hermano. La palabra, para que leyéndola, nosotros comprendamos todo lo que había de ocurrir. No hay nada que pueda hacer ningún gobierno, ni ningún loco que aparezca ahora que quiera tenga una arma nuclear o que tenga... No hay nada que pueda hacer que no esté en los planes de Dios y que destruya los planes prefijados por Dios desde la fundación del mundo para su pueblo. Su pueblo somos nosotros, somos los que creemos en su Hijo Jesucristo, somos como el pueblo de Israel, el pueblo que Él escogió para darse a conocer al mundo. Y como las promesas están tanto para nosotros como para su pueblo Israel, Él dijo que volvería para recoger a su pueblo y traerlo de nuevo a la tierra prometida. De hecho, eso ya se ha cumplido. Estamos en una época de la historia en que ya Israel fue recogido de todos los países del mundo y fue llevado a su tierra, a aquel lugar que estaba prefijado por Dios para ellos. Y Él dijo que nadie lo arrancaría de ahí, una vez que estuviera reunido todo su pueblo ahí. Y ahí está Israel. Israel ya está dentro de su tierra prometida. Está cumpliendo el rol que le pertenece ahora, porque tiene el corazón endurecido, porque no cree en la persona de Cristo y está buscando al falso Mesías todavía. Pero esto está escrito en la palabra de Dios, y esa es la buena noticia, que todo lo que ocurre está escrito en la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que confiar que, como Israel, las personas que no conocen a Dios verán a Dios. Por eso tenemos que ser rectos con la palabra a la hora de predicar. Y como ellos conocerán a Dios, si Dios hace esa obra, el pueblo de Israel verá a Dios en Sión. Que no se os olvide, hermano, el pueblo escogido de Dios es Israel, y lo verá en Sión. Y entonces creerán, solo entonces. Hasta ahora mismo no creen en la persona de Cristo. Esto que está pasando ahora mismo, esto de tiempo del virus, de las enfermedades, esto tiene un porqué, y esto está recogido en la palabra. Y de eso os quiero hablar a continuación. La palabra de Dios es perfecta, está recogida toda la historia. Para Dios, un día es como 1000 años, es como un día. Él escribió todo de la fundación del mundo, así que no tenemos que preocuparnos, ¿no? Y esto que está pasando ya está recogido. Por ejemplo, la dureza de Israel, ¿no? De su pueblo, su propio pueblo, no cree en Cristo, ¿no? El ascenso de China, este pueblo, ¿no? Que está ahora poblando todas las naciones y que ha provocado este caos, ¿no? Que ha caído todas las economías del mundo, que han matado a miles y miles de personas. El poder de Rusia en la región de Oriente Medio, donde está ahora metido en Siria, que está prácticamente gobernando Siria ellos, los rusos, junto con Irán. Irán, que en la escritura, para los que leen la palabra, es Persia. Todo esto está jugando un papel profético, cada uno de ellos, que está recogido, y esos son los pueblos que marca Dios, que serán los que vendrán a atacar a Israel y a luchar contra el pueblo de Dios, ¿no? Contra su santo, ¿no? Como dice la palabra. China está jugando sus bazas en una guerra secreta contra el aliado de Israel. Rusia y Irán ya están en la frontera de Israel y están dentro de Siria y están como de aquí a Cádiz. China está en un segundo plano, jugando una guerra sucia contra el aliado de Israel, que es Estados Unidos. Que Estados Unidos no va a defender a Israel, ¿verdad? El que va a salvar a Israel es Dios, solamente. Pero en este mundo ellos, que no ven la visión de Dios, creen que el aliado poderoso de Israel es Estados Unidos. Y de ahí viene todo este tema. El Señor dice en su palabra que no pasará esta generación sin que todo acontezca.
Cuando dice esta generación se está refiriendo dando un ejemplo con el tema de la higuera. La higuera en la palabra es una figura literaria del pueblo de Israel. Jesucristo dijo lo siguiente sobre Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es la higuera. Para los teólogos bíblicos, los teólogos son los que enseñan lo que la Biblia enseña. Jesucristo dijo lo siguiente también. Así, también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto dijo Jesús cuando le preguntaron cuándo serían estas cosas y cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo. Estamos pronto a la venida del Señor, hermano. Estamos muy cerca de la venida del Señor. Yo lo siento en mi corazón. Dijo eso y dijo que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y dijo algo más. Y todo esto será principio de dolores. Hermano, las pestes que se refiere ahí el Señor es el coronavirus. Uno de esas pestes es el coronavirus. Ha tumbado la economía de todos los países. Han muerto miles de personas, miles y miles de personas en cualquier lugar del mundo. Y esto no le pasa sin el control de Dios. Todo esto está escrito. Y a eso se refería el Señor Jesucristo con su palabra. Todo esto podéis leerlo tranquilamente en Mateo 24, del 1 al 35. Hablando de la higuera, del pueblo de Israel, de por qué esto sucedería en este tiempo, tenéis que pensar que el pueblo de Israel era una nación que durante 2000 años no existió. El Señor lo llevó a la diáspora o sea, lo desterró, ¿no? Digamos, ¿no? Y durante 2000 años el pueblo de Israel no habitó en su tierra. Pero de buena primera, un día para otro, se formó una nación, como dice la palabra. El 14 de mayo de 1948, hace 72 años, se fundó el Estado de Israel de nuevo en su tierra. Esto, estamos hablando que falta prácticamente 8 años para que cumplen los 80 años. ¿Por qué digo lo de los 80 años? Porque el Salmo 90, refiriéndonos a la palabra que anteriormente he dicho del Señor Jesucristo, ¿no? Que no pasará esta generación. El Salmo 90, 10 dice que los días de nuestra edad son 70 años y lo más robusto 80 años. Y después, a continuación, dice otra cosa. Y volamos. Y no dice y morimos, dice y volamos. Que eso es lo importante, ¿no? Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Que estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor nos lleve, ¿no? Entonces, si una generación dura entre 70 y 80 años, según la palabra de Dios, Israel está ahora mismo en el año 72. Estamos muy cerquita ya de entrar en la última semana. En los últimos 7 años. En la escritura se dice una semana a los 7 años. Entonces, esta semana puede que sea perfectamente la semana de que habla Daniel, la última semana de la gran tribulación. No se sabe, ¿no? Pero lo cierto y lo fío es que estas cosas que están sucediendo entre nuestros ojos, los rumores de guerra, que Israel está todos los días casi metido en guerra, Siria e Irán están en la frontera, puede haber un ataque en cualquier momento, estas pestes que están ocurriendo, terremotos en diferentes lugares, se levantará nación contra nación, estamos viendo en España, ¿no? Con los catalanes, estamos viendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Está habiendo mucho movimiento en la tierra en estos últimos años. Y lo que viene ahora, después de todo esto, es hambre. Cuando dice el Señor, vendrá rumores de guerra, vendrá pestes, hambre, y no tenemos que temer, hermano. Aunque parezca mentira, nosotros, su pueblo escogido, no tenemos que temer. ¿Vale? Y eso es lo que quería ahora comentaros. No hay que temer, hermano. Somos su pueblo escogido. Es más, os digo más, cada vez está más cerca la venida del Señor, y el Señor, como buen padre de todos nosotros, no va a dejar que nos ocurra nada. ¿Qué padre dejaría que a su hija o a su hijo le ocurriese algo malo sabiéndolo? No lo va a dejar, hermano. Tened tranquilidad, tened paz en vuestras almas, ¿no? El Señor no va a permitir nada, ni que nadie maquine contra ti, ni que las maquinaciones de los pueblos, ni la guerra, ni las pestes, ni siquiera las hambres afecten a su pueblo. Él es el pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. ¿Os acordáis del pasaje donde Jesús multiplicó los panes y los peces, verdad? Pues Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sus promesas son sí y amén. Y así tenemos que pensar, hermano. Como dice el versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Esto es muy importante. Bien, esto me quiero detener. Sí, hermano, me quiero detener esto porque cuando dice
Él escogió como heredad para sí, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí significa que tú eres pueblo santo de Dios. Y Él va a luchar por ti. No te preocupes, hermano, no temas por nada de lo que viene. Él te va a dar vida en tiempo de hambre. Además, si tú crees en Jesús, ya te lo digo, eres bienaventurado. No confíes en los reyes, no confíes en políticos, no confíes en nada, en nada. Nadie puede ser tu socorro. Tu socorro viene de Dios. Jesucristo es tu socorro. Y Él viene en las nubes, hermano. Ni de un político, ¿eh? Lo que está escrito se ha de cumplir. Eso no lo podemos evitar. Por mucho que tengamos nosotros nuestra idea de nuestra vida, pero eso no se puede evitar, es la palabra de Dios. Confía en este tiempo que viene solo y exclusivamente en Dios. Jesús es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice su palabra. Alábalo con la gloria que Él se merece, porque Él viene ya en las nubes por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que creen en su nombre. Vosotros sois comprados por su sangre derramada en la cruz. El enemigo de vuestras almas no tiene poder contra nosotros, ni contra vosotros, hermanos. No puede. Nada os turbe, ni os desvíe en este tiempo. Si en tu casa mora Jesucristo, no tenemos parte con el pecado. Como dice el versículo 13, ¿no? Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. Las personas saben cuándo viene al mundo. Saben su fecha de nacimiento, pero no saben cuándo se irán. Las personas olvidan que fue Dios quien formó el corazón de cada uno de nosotros. Y como Padre, está atento a las obras que hacemos cada uno. Él ve los secretos de tu morada, sabe cómo eres, las cosas que haces, que piensas, tus comportamientos y anhelos. Todo lo sabe. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Él sabe si lo amas. Él sabe si lo buscas. Si buscas honrar su nombre con tu vida. La vida es una oportunidad que nos da Dios de alabarle con júbilo, hermano. Tenemos que echar las cosas suyas, porque esta vida se acaba. Y cuando se acabe, ¿sabe qué? Que llegará el premio. Llegará las fiestas de las fiestas. Llegará la gloria de las glorias. Llegará la boda de las bodas. Llegará el reino de los cielos. La vida eterna, hermano. El verdadero rey nos ha dado un alma. Nos ha dado su palabra. Y ¿sabe qué? Que envió a su propio hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Él dice, Él cree en mí. Él dice, creed en mí. Como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, cuando Jesús vino a la tierra, dijo, el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. La vida eterna no comienza después de la muerte. No hay que vivir esta vida como tú creas, porque sin Dios estás perdido, hermano. La vida eterna ya comienza ya. El reino de Dios ya se ha acercado, está aquí. Está en cada una de nuestras casas, en cada uno de nosotros. Jesucristo nos ha dado su espíritu para formar parte de su reino ya. Ya estamos en su reino, estamos con su protección. Él es el verdadero rey. Ten esperanza, regocíjate. Llena tu vida de su palabra y estarás contento en su presencia. Dios quiere que levantemos un altar en cada una de nuestras casas. ¿No lo vas a hacer, hermano? Tienes que hacerlo. Él quiere morar contigo. ¿Lo prefieres a Él o prefieres a cualquier otro? ¿A cualquier otro, hermano? Él ve a todos en sus casas, pero Él puede morar en tu casa. Me acuerdo de la alabanza de Cisqueto, ¿no? Desde que moras en mi casa es como el arca de Noé, tengo a mi familia a salvo. Entonces, esa alabanza es preciosa. Yo me gustaría que la pusiéramos al final de la predicación. Es una alabanza que yo creo que es perfecta. Y nada, hermano, solo hay un Dios verdadero y está pendiente de ti. No mire el barro cocido. No mire a las figuras que hacen estas personas del mundo, que hacen figuritas de barro, lo ponen las mejores túnicas, le ponen bordones de oro. Eso no puede salvarte, hermano. Si tú moras en tu casa con Jesucristo, con su palabra, vas a estar lleno de gozo y de bendición. Ese es el Dios verdadero, el Todopoderoso. Y Él está aquí con nosotros, hermano. Búscalo. Todavía estás a tiempo. Si no lo has hecho, ¿no? Porque todos nosotros entendemos que lo hacemos. Pero digo por si hay alguien que nos ve en las redes sociales, ¿no? No confíes en nadie, ¿eh? Solamente en Jesucristo, en nuestro Dios Todopoderoso. Ni siquiera confía en tus propias fuerzas, hermano. Alábalo con júbilo, porque Él formó tu corazón y vives y está atento a ti cada día. Él vive y tú vives y está a tiempo de tener una relación y morar con Él en tu casa. Búscalo más y más y tendrás ese gozo de su presencia. Él mora en tu casa. No mire a nadie más. No busques seguir a nadie más. Como dice el versículo 16, ¿no? El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa al valiente por su mucha fuerza.
vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y aquí viene lo mejor, hermanos, no lo olviden. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y esto es lo más importante, para darles vida en tiempo de hambre. Hermanos, vienen tiempos de hambre, pero gracias al Señor, gracias al Todopoderoso, estamos cubiertos de todas las cosas. Él es el pan que descendió del cielo, como hizo con su pueblo Israel. Como dice el versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, por tanto en Él se alegrará, júbilo se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hermano, si tú tienes al Señor en tu casa morando, en ti, a ti no te puede pasar nada. Tú estás bajo la cobertura del verdadero Rey, del Dios Todopoderoso, del que convirtió 5 panes en 4.000, o en 12.000, o en 7.000, o en 5.000, recogieron 12 cestas. Así que, hermano, nosotros no tenemos que preocuparnos de nada, porque tenemos al Dios verdadero. Esperemos en Él, confiemos en Él, alabémoslo, moremos con Él y no nos faltará de nada. Él es quien cuida tu casa. Lo primero, cuida tu casa. Él es quien libra tu alma de la muerte. ¿Te parece poco? Quien te da vida en tiempos de hambre. Tu creador, tu ayuda, tu escudo. Lo repito, estarás contento. Podrás alabarlo con júbilo. Y luego la vida eterna. Y luego la celebración de la celebración eternamente. Hermano, el reino de Dios se ha acercado. Afianzad vuestras cuerdas y vuestras estacas en la roca que es Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga. Esta era la palabra que yo quería compartir con vosotros en el día de hoy. Bendiciones de parte del Señor. Nos vemos pronto. Te quiero alabar, a ti yo te quiero alabar, a ti yo te quiero adorar, porque eres bueno. Te quiero alabar, a ti yo te quiero alabar. Y yo te quiero adorar, porque eres bueno. Desde que moras en mi casa es como el arca de Noé. Tengo a mi familia a salvo, gracias a mi Cristo amado. Desde que moras en mi casa es como el arca de Noé. Mi casa está construida por el mejor arquitecto. Nadie podrá derrumbarla. Tiene muy buenos cimientos. Ya ese arquitecto le llama Jesucristo el Nazareno, aquel que nos dio la vida, que ha creado el universo. Desde que moras en mi casa es como el arca de Noé. Tengo a mi familia a salvo, gracias a mi Cristo amado. Desde que moras en mi casa es como el arca de Noé. Amigo, vente esta noche, quiero enseñarte mi casa, y en cada rincón de ella verás la paz y la calma. Bendición hay en el aire, Jesucristo está en mi casa, con Él vivo la alegría, no tengo paz.